¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos aquí en Focal Point Radio 13 con Patricia Conde y vamos hoy a presentar a un artista que siempre me ha interesado mucho su trabajo y sobre todo la forma como él conceptualiza su obra. Es muy riguroso en el concepto y eso a mí me parece muy interesante. A lo largo de esta plática vamos a ver algunas obras de él en Facebook, a los que nos están siguiendo en vivo, y vamos a platicar sobre de eso. Se llama Ilan Rafchinsky, nuestro invitado de hoy. Ilan, buenos días. Buenos días, Pati, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo empiezas tú con la foto? Pues desde muy chico, desde muy niño tuve cierto interés hacia la fotografía y el primer recuerdo claro que tengo de relacionarme con la fotografía, yo creo que tenía como unos 7 años. Ah, caray. Sí. Y en la escuela fuimos a un campamento de verano y mis papás me regalaron una camarita de plástico de esas que eran casi juguete. Uh-huh. Y utilizaban estos rollos que eran antes de los Advantix. ¿Te acuerdas de los Advantix? Sí, claro. Que eran 2 carretitos. Bueno, esto era antes del Advantix, pero era más o menos parecido el sistema. Y entonces, esta cámara que era prácticamente de juguete me la dan, yo me la llevo al viaje. Y incluso hasta tenía en el kitcito, era una cámara Kodak roja, me acuerdo perfecto. Tenía unos flashes que tú le ponías el flash arriba a la cámara y cada vez que destellabas se fundía. Eran como unos de plástico, así unas cajitas. Desechables completamente. Sí, entonces tenías, no sé, 10 exposiciones, digamos. Una vez que te terminabas ese flash, lo tirabas a la basura. Entonces, esa fue mi primer cámara, me la llevo de viaje y en el campamento, que en Michoacán, había un lodazal muy grande a las orillas de un lago. Y estábamos ahí jugando y recuerdo perfectamente que llegó un perro, un pastor alemán, me acuerdo perfecto, tenía 7 años pero lo tengo grabadísimo. Y recuerdo el momento de tomar la cámara y encuadrar al perro. Pero no solamente tomar la cámara y disparar, sino tomar la cámara y ver y encuadrar, ¿no? Que es algo que hacemos todo el tiempo cuando tomamos fotos, pero a los 7 años tuve como este primer encuentro con la posibilidad de encuadrar, con la posibilidad de cambiar cosas dentro del cuadro. Y a partir de ahí, pues creo que siempre me interesó de alguna forma. Luego iba a casa de mi abuela, veía su colección de revistas de National Geographic y me generaba mucho asombro las imágenes que veía ahí dentro, porque no podía entender que eso fuera fotografía, porque se veían tan perfectas. Tenían un grado de perfección tal, me acuerdo de ver los pingüinos y los leones y todas estas escenas de naturaleza. Y con el tiempo empecé un poquito a ir practicando fotografía de forma autodidacta, hasta que a los por ahí 17 años más o menos, mi papá me regaló una cámara, que era de él, pero que él no la usaba, porque creo que a mi papá algún cliente le debía dinero. Mi papá hasta el día de hoy es agente de seguros. Entonces algún cliente le debía dinero y le pagó con una cámara, que para ese momento era una cámara muy buena. Era una cámara de 1970, era una Canon de estas pesadas de metal, una chulada de cámara. Y yo lo veía a él utilizando la cámara y siempre me generaba muchísima fascinación esta imagen del hombre y la cámara. Y con el tiempo me la regaló cuando tenía como 17 años más o menos y ya nunca la solté. Básicamente esa cámara fue con la que hice todo mi desarrollo fotográfico temprano, que se basó en práctica. Yo no estudié fotografía, pero me puse a hacerlo desde muy joven y fue con esa cámara. Y ya después empecé a trabajar como fotógrafo de viajes para diferentes medios, revistas, etcétera, y de ahí salieron muchas otras cosas. Pero eso es más o menos. ¿Y guardas tu cámara roja? Sí la tengo. Tengo una maleta llena de cámaras, pero llena de cámaras que he usado en diferentes momentos, de muchos diferentes formatos. Sí, todavía tengo esa cámara roja. ¿Cuál te gusta más trabajar? Depende del proyecto.
Entonces, pero ¿qué pasa primero? ¿Coges primero la cámara, coges primero el proyecto? ¿Se te ocurre al mismo tiempo? ¿Cómo generas un proyecto? Siempre el proyecto es el que de alguna forma va dictando qué decisiones técnicas hay que tomar. Pero ¿cómo lo generas? ¿Cómo generas ese proyecto? Me encantaría saberlo. Simplemente sucede. Cuando digo que me encantaría saberlo es porque yo generalmente no tengo un recuerdo claro de cuándo empezó un proyecto. Simplemente son cosas que están ahí alimentándose de una serie de influencias o de una serie de inquietudes o de preocupaciones estéticas, y de repente se empiezan a gestar solitos los proyectos hasta que ya hay una idea más o menos definida, y ahí empiezo a trabajarla y sobre el camino se va trabajando. Y también por eso digo que primero es el proyecto, y el proyecto es el que decide de alguna forma cuál es la mejor cámara para ese proyecto. Bueno, ¿y tú dirías que tu trabajo en general tiene una línea o piensas que tienes muchas líneas? ¿Cómo lo definirías? O si es que hay una definición. Definitivamente creo que hay una línea, y creo que esa línea también es bastante sutil, que no necesariamente es identificable a simple vista, porque en el desarrollo de los proyectos también voy yo mismo descubriendo cosas y encontrando cosas, y cómo el proyecto reciente o actual se relaciona con los proyectos anteriores en una línea formal o en una línea conceptual, o de dónde viene, de dónde está saliendo. Creo que podemos quizá identificar varias líneas. Una tiene que ver con la relación de el hombre con la naturaleza en algún sentido, o con los objetos, con las cosas, con el mundo, cómo nos relacionamos con lo que hay, de alguna forma. Y esa inquietud se ha ido volviendo cada vez más, de alguna forma, abstracta y más sutil, diría yo. Sí. Sí, bueno, no sé si tengamos algunas imágenes del trabajo de Ilan, pero sí, desde luego, desde que yo lo conocí a este momento hay un cambio muy drástico, diría yo. Yo te conozco, yo sé que ha sido eventualmente llegando a ese punto, pero si alguien no te conoce y ponemos el trabajo con el que yo te conocí y ponemos Rudimentos, o ponemos esta última serie, ¿también se llama Rudimentos? No, no, es que tiene un nombre largo. ¿Cuál es el nombre? La serie se llama Shimmering Blue Light on a Steel Red Square. Esa es muy bonita, esa es una serie que me gusta mucho. Debería yo saberme el nombre, perdón, pero no me lo había dicho nunca hasta ahorita. Es que es complicado. Sí, porque es una obra muy bella, muy abstracta, muy limpia. Ahí está, y tenemos una de estas fotos. Si se fijan, es una extensión muy clara, y de pronto algo interviene ese espacio. Y es algo pequeño, pero de color, muy sutil, que se hace notar. Sin embargo, creas un vínculo con ese tipo de imágenes. A mí me gustan mucho. Pero las imágenes con las que yo lo conozco son de un museo de historia natural, y después hace un proyecto de gladiador. Ese fue aquí ya podemos ver, no sé, la luz en el pico de este animal. Uh-huh. Esta luz que siempre como que te ha fascinado. Las luces adentro de una caverna y las luces afuera. Y la luz que hay algo que está ahí como en Casa Wabi, que veías estas luces que derretían ciertos objetos, uh-huh, etcétera. No, a lo mejor aquí ya podemos verlo. Esta fotografía me gustó mucho precisamente por los puntos de luz, ¿no? Que es el animal que está quieto, y que él va a hacer una imagen de eso, dándole siempre un punto de luz muy importante. Bueno, a mí ese me gusta mucho. Y después hiciste otros proyectos. ¿Cuál de todos estos proyectos es para ti como el proyecto que más trabajo te ha dado? Conceptualizándolo, ¿cómo?
Buena pregunta. Quizá el proyecto de piedra fundacional, que tiene que ver con la geología y con los ejemplares minerales, con la perfección de las líneas rectas y de los cubos que se forman, las matrices atómicas de los minerales, ese me dio bastante material, bastante carnita con que trabajar, porque hay una serie de referencias que van desde temas puramente científicos, de cómo se comporta la materia, hasta temas mucho más esotéricos que tienen que ver con las propiedades vibracionales o las frecuencias que emite la materia, desde un punto de vista más como oriental, ¿no? Que en donde entramos ya en el espacio de los amuletos, de los objetos que guardan cierto poder. Y en este caso hay una mezcla de ciencia con estas otras nociones que entienden la materia desde un lugar menos rígido. Y ahí creo que fue la primera vez que claramente, aparte, hice intervenciones como tal y que orquesté cosas para la cámara, en donde también empiezo a realizar procesos que no son estrictamente fotográficos, pero que acaban registrados en una fotografía, y que el soporte final de la obra es fotográfico, aunque el proceso de la obra no necesariamente lo es. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Cuál es el proceso? Pues esa serie tiene dos tipos de imágenes. Las imágenes que están hechas en estudio, que son imágenes de ejemplares minerales muy, muy chiquitos, que hay un juego de escala porque están tomados de una forma y con un lente en particular y con un acercamiento particular, y también las impresiones de las imágenes eran de bastante buen tamaño. Entonces hay un juego de escala donde se descontextualiza de alguna forma cómo nos acercaríamos normalmente a ese objeto o cómo lo miraríamos. Y estas imágenes son de estudio, con iluminación de estudio muy controlada, en un entorno súper controlado. Y las otras son imágenes en paisajes geológicos. Cuando digo paisajes geológicos, pues todos los paisajes obviamente son geológicos, pero me refiero a paisajes que tienen un marcado carácter geológico, en donde se ve los estratos de la tierra, el paso del tiempo, la sedimentación, etc. Y en esos paisajes hice algunas intervenciones lumínicas, por ejemplo en cuevas. Entonces me iba por ejemplo a las grutas de Cacahuamilpa, y ahí pues entrábamos y yo me perdía un poco a propósito porque no puedes ir solo, tienes que ir a fuerza con un grupo, y son grupos muy grandes, entonces es muy fácil perderte. Entonces yo me perdía, dejaba que todos avanzaran, me quedaba a oscuras y ya sacaba mis luces y sacaba varios luces láser, digamos, que generan una retícula de puntitos. Y entonces lo que hacía es que hacía exposiciones largas que duraban 30 segundos, un minuto, y durante las exposiciones hacía estas intervenciones lumínicas. Cuando digo intervenciones lumínicas no me refiero simplemente a iluminar, al acto de iluminar, que es un acto que todo el tiempo hacemos los fotógrafos. Me refiero a hacer cosas mucho, mucho más particulares. En este caso era a través de estos láseres. Y para mí esto tenía que ver con estos lugares que son tan antiguos, que se han creado tan lentamente durante millones de años, con como toda esta paciencia de la tierra, de los que se va sedimentando, que van cayendo gotitas y van depositando minerales, y se hacen las estalactitas, se van ahuecando espacios que antes estaban llenos de materia, y se hacen estos fabulosos espacios que comprimen millones de años de alguna forma. Y entonces para mí estas intervenciones, que duraban tan poco tiempo, eran una manera de explorar la intersección del tiempo de nuestra especie con este tiempo cósmico, con este tiempo profundo. Entonces literalmente hay esta superposición de esta retícula de láseres que dura 30 segundos sobre que es como un lienzo antiquísimo. Por ahí fue el proceso más o menos. Sí, ese proyecto de piedra fundacional creo que sí te dio como muchas satisfacciones, te sentías muy, muy contento con ese trabajo, y después fue suavizándose el concepto para mi gusto, fue cambiando hasta llegar a donde
a donde está en este momento. No sé si has seguido con estas fotos o estás haciendo ahorita alguna otra cosa. ¿Estás en otro proyecto? Sí, siempre estoy como en varias cosas. Para mí los procesos de trabajo son muy abiertos en el sentido de que nunca sé a dónde van a llevar. Uh-huh. Entonces empiezo y me pongo a trabajar y hay de repente proyectos que simplemente siento que llegaron cerraron su círculo y no necesariamente es algo que sienta que realmente valía mucho más la pena, pero había que experimentarlo, había que ver por dónde iba. Y hay otros proyectos que sí se van cristalizando en cosas que siento que son más interesantes, más contundentes, más maduras, más fuertes. Ahorita estoy trabajando en una cosa que es bastante abstracta y que tiene que ver con... Tiene muchas influencias como de pintura moderna de alguna forma, ¿no? Entonces es a través de la cámara generar una compresión de los planos usando lentes que me permiten usar diafragmas súper cerrados y entonces genero imágenes que son como muy, muy, muy bidimensionales y que parecen por momentos medio pictóricas, pero evidentemente no lo son. Entonces como que juegan un poquito con la percepción y tienen que ver con los objetos, tienen que ver con las formas, tienen que ver con por qué una cosa es lo que es y no es otra cosa, de alguna forma. Bueno, vamos a dejar este bloque un momentito y vamos a regresar con Ilan. Esto que está hablando es súper interesante. Yo tengo muchas reflexiones sobre esto que hacer. Acuérdense que estamos en Facebook y en Radio 13 y en el Facebook de Ilan y en el Facebook de Patricia Conde Juaristi, Twitter y Instagram, pueden seguirnos. Y cualquier pregunta que tengan, aquí tenemos al artista y estamos atentos a sus preguntas. Gracias. Bien, ya estamos aquí de regreso. Los que se están incorporando en este momento al tema, estamos hablando del proceso creativo y de los proyectos del fotógrafo Ilan Ramczynski. Estaba platicándonos en el segmento pasado que él decide hacer una serie en donde toma fotografías de alguna manera relacionadas con el arte moderno o la pintura, y son bidimensionales, parecen una pintura pero en realidad son fotografía. Entonces es un proceso complejo. Yo supongo que te debe estar costando trabajo, ¿no? Pues está muy divertido. Debe de estar divertido, sí. Y también me gustaría preguntarle, ¿por qué decides ser fotógrafo? Esta decisión de vida de, bueno, yo voy a ser fotógrafo, ¿no? Digo, a veces entiendes más cuando te dicen, yo voy a ser abogado, yo voy a ser doctor, o yo voy a ser contador, o yo voy a ser lo que sea. Pero cuando tú te dedicas a una actividad artística, hay, creo yo, una reflexión muy profunda de una toma de decisión que es muy drástica hasta cierto punto. Yo no sé tú cómo la tomas y cómo lo toman tus papás, por ejemplo, ¿no? Porque los papás siempre tenemos expectativas de nuestros hijos y que, vaya, desde muy chiquitos tratamos de inculcarles que tengan una profesión como muy definida, muy clara para que puedan sostenerse y demás. Pero ya el arte siempre ha sido algo como difícil de entender por los papás. Cuéntanos tu historia. Pues mira, de entrada mis papás conmigo están curados de espantos hace muchos años. Entonces, por ahí creo que siempre me apoyaron en ese sentido, porque aparte veían que era algo que me apasionaba y era algo aparte en donde tenía cierto talento, había cierta madera, entonces siempre fueron me apoyaron, digamos. Y no sé si realmente yo decidí con ese rigor o con esa claridad dedicarme al arte, porque como lo empecé a hacer muy joven y me obsesioné bastante con eso, o sea, yo me la pasaba todo el tiempo haciendo fotos, todo el tiempo revelándolas, me la pasaba afuera del cuarto oscuro, adentro del cuarto oscuro, afuera, adentro, afuera, me la pasaba así. Y como no estudié fotografía formalmente,
sino que la estudié por mi cuenta, leyendo y analizando mi propio trabajo y comparándolo a el trabajo de fotógrafos que me gustaban y que hacía siempre como este análisis de por qué esas imágenes funcionan y por qué las mías todavía no funcionan, ¿no? Hay esta cita que se ha dicho hasta la muerte de Robert Capa, ¿no? Que decía que tus primeras 100,000 fotografías son tus peores fotografías. Uh-huh. Y quizá es cierto. Entonces, en ese sentido, sí creo que la fotografía es algo que se tiene que estudiar, pero no necesariamente formalmente en una escuela. Además, no había todavía estos estudios como tal. Solo en Estados Unidos habría alguna universidad donde Laura estudió, por ejemplo, uh-huh. Pero que son mayores que tú y que tienen otra, que era de otra cosa, que al final tampoco Laura terminó estudiando fotografía. Yo creo que estas universidades y estos estudios de fotografía se dieron muy recientemente. O sea, era una materia que se estudiaba dentro de diseño industrial o dentro de diseño. Era como una parte de la educación de otra carrera distinta. Uh-huh. Entonces, pues, aunque tú eres muy joven, me imagino que no habría además lugares donde estudiar fotografía aquí en México, ¿sí? No lo sé, realmente no lo sé, no me acuerdo, no sé. ¿Ni te interesaba? Ni me interesaba, yo me la pasaba haciendo mis cosas y mi manera de trabajar era completamente libre y experimental y compraba rollos, los usaba, me podía gastar un rollo entero tengo cosas ahí guardadas que son así de las primeras cosas que hacía, una abeja muerta y le hice 36 fotos a la abeja muerta con unos filtros ahí y luego en el laboratorio trataba también de experimentar con las técnicas de mosqueo y de todo esto y entonces para mí nunca fue una decisión de ¿qué voy a hacer? Simplemente fue esto es lo que estoy haciendo. Yeah. Porque esto me gusta y porque me nutre y porque me parece interesante y entonces me inspiraba a querer leer más, a querer aprender más, a buscar otras referencias y con el tiempo eso se fue convirtiendo, se fue puliendo de alguna forma y ya cuando empezamos a hablar de una profesión como tal, igual era muy joven y lo que sí recuerdo que fue un día, me fui de viaje y estaba en Marruecos, tomé unas fotos, usaba mucho diapositiva porque en esa época pues no había digital y usaba diapositiva en color que era increíble y entonces regreso de Marruecos, veo el material y digo está bien, este material está muy bien, me sentía orgulloso de lo que había logrado de alguna forma y entonces me fui al Sanborns y agarré las revistas de viaje de esa época y me puse a ver los directorios y escribí los mails de los directores de foto y les mandé mails a varios. Uno me contestó y me dijo, porque le mandé un mail que decía, oye, tengo unas fotos de Marruecos, me encantaría que las vieras. Me contestó, ven a verme. Lo fui a ver, vio el material, en 5 minutos me dijo, las publicamos. Y para mí fue como... ¡ay, qué padre! Y entonces publicaron eso y una semana después me habla este editor de foto y me dice, oye, ¿no te quieres ir a Puerto Vallarta a tomar unas fotos? Y yo, bueno, pero es que voy a estar estudiando porque estudié comunicación. Y un poco lo que dices es que la materia de fotografía estaba presente en varias licenciaturas. Ese es el caso de comunicación. Yo me acuerdo que tuve una clase de fotografía en la carrera de comunicación. Pero bueno, total que... me fui a Puerto Vallarta, bueno, le dije, híjole, espérame porque estoy estudiando y tal, y no sé si pueda, total que me moví con los maestros y me dijeron, sí, córrele. Me fui a Puerto Vallarta, hice unas fotos para una revista de viaje que era como de cuestiones náuticas. Regresé con las fotos, las vio y ahí mismo me dijo, oye, ¿no quieres ser parte de los fotógrafos del grupo? Entonces muy pronto empecé a trabajar como fotógrafo de viajes para revistas. Uh-huh. Se dio muy rápido. Y empecé a colaborar con varias revistas y en algún punto me fui a hacer mi servicio social de la universidad a Chiapas y estaba trabajando en un centro de filosofía para niños y al mismo tiempo me interesaba hacer un proyecto fotográfico que se basara en códigos de un lenguaje indígena. Y entonces me puse a visitar diferentes municipios para ver dónde me gustaría trabajar y así es como llegué a Tenejapa, que está en los Altos de Chiapas, está como 1 hora de San Cristóbal más o menos. Es un municipio celtal y me enamoré de ese lugar
Y entonces empecé a hacer mi proyecto de foto, que lo que originalmente quería era captar con fotografía el significado cultural de ciertas palabras. No el objeto, plátano y tal, sino el significado cultural. Y pronto ese proyecto evidenció que la foto no era suficiente, porque había tanta riqueza en ese lugar que de ninguna forma, esto de que una foto vale más que 1000 palabras es totalmente debatible. Porque la mirada con la que vemos una foto puede ser muy fácilmente desviada, entonces es muy debatible, eso es otro tema, pero bueno, el caso es que la fotografía no era suficiente y había que meter texto, y si había que meter texto tenía que ser bilingüe para no cometer atropellos antropocéntricos, y entonces me puse a trabajar en ese proyecto, y ese proyecto creció y creció y creció y se convirtió en un proyecto de un libro muy ambicioso, muy grande, muchísimo trabajo. Y en algún momento durante ese proceso yo seguía colaborando con estas revistas de viaje y me ofrecieron que si me querían recomendar, un editor de foto iba a salir de su puesto y me quería recomendar como el director de foto de la revista. Y yo le dije, no, espérame porque yo estoy trabajando en mi libro y estoy muy ocupado con esto. Y me dijo, bueno, piénsalo. Lo pensé el fin de semana y para ese momento el libro estaba totalmente atorado. Porque no salía y porque era muy desgastante y aparte lo estaba haciendo con una exnovia y entonces también era un poco difícil la fricción que había ahí con eso. Y entonces ya era muy desgastante, estaba muy atorado, no salía, no conseguíamos el dinero, ya teníamos una beca de coinversiones del Fonca, pero era todo muy complicado y entonces dije, ¿sabes qué? Sí. Fui a hacer la entrevista esta de trabajo, me dieron el puesto y empecé a trabajar como director de fotografía de esta revista de viajes. Y después el libro salió. Se desatoró de alguna forma. Me tardé 5 años en sacar el libro. Fue mi primer libro. Después me alejé por completo de los temas que tienen que ver con lenguaje, pueblos indígenas, etc. Me fui a otras cosas, pero ese fue mi primer proyecto editorial importante. Y de ahí ya me puse a trabajar como director de foto y como fotógrafo editorial durante mucho tiempo, y a la par yo siempre tuve mi producción de arte que corría a la par del trabajo comercial o editorial que hacía, y en algún momento el trabajo personal, el trabajo de arte comenzó a cobrar mucho más importancia que el trabajo editorial. Ok. Bueno, como pueden ver, aquí me gusta mucho que platiquen estas historias. Esa foto me gusta mucho. Esa es de rudimentos. Me gusta cómo va abstrayéndose. Me gusta cómo va caminando. Es increíble. Ves las primeras fotos y estas. Y sí es un motivo de reflexión profunda. ¿Qué fibra está tocando ahí Ilan? Ilan ha cambiado y sin embargo a lo mejor no es que haya cambiado él, sino simplemente su forma de mirar algunas cosas, ¿no? Que sean como más profundas o más hacia el core del objeto. Pero algo que me gusta mucho hablar y que oigan a los artistas, a ellos de propia voz, porque todos han hablado de manera muy parecida. Es esta pasión por la fotografía, porque la fotografía es una pasión. Es este amor por la imagen. Es esta necesidad de expresarse a través de ella. De la dificultad con la que se encuentran para ser fotógrafos. Porque, hay un desconocimiento enorme sobre la fotografía. La fotografía no es solo la imagen. Y tú lo dijiste ahorita. No es solo la imagen. Puede ser 1000 palabras o 2000 o no ninguna, pero tiene que hablarte a ti como espectador. Y tú tienes que transmitir algo de alguna manera, ¿no? Y es compleja toda esta trama, esta urdimbre, hasta llegar a ser un fotógrafo y sentirte a gusto y contento con el proyecto que estás haciendo. Todos han hablado de esto, y todos son autodidactas.
¿Por qué? Pues porque es algo que te gusta, porque es algo que entras y haces. Yo tengo Michael Kenna dice que él podría tomar fotografías un día en su vida y todos los demás días de su vida estar dentro de un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque el negativo te permite, y eso es lo que la gente no entiende, te permite modificar la imagen, jugar con ella, enmascarillar, quemar, quitar una parte, modificar. Entonces, piensan que el Photoshop es ahorita, ¿no? El Photoshop ha sido siempre. Claro. Lo que pasa es que era manual y no nada más en la foto. Ha sido así en la arquitectura, ha sido así en la escultura, ha sido así en la pintura, o sea, en la literatura, ¿no? Te pones a leer a Madame Bovary y piensas que Flaubert se sentó y escribió, ¿no? Y ya salió un libro maravilloso que incluso fue hasta a juicio por desacato moral la Madame Bovary. Imagínate la importancia del libro. Y es un hombre que estuvo 5 años haciendo esa novela y que una palabra no le funcionaba. Una palabra de todo ese libro. Y estuvo en esa palabra 5 meses hasta que la encontró. Entonces tú te sientas, lees, ¿no? Y no te tropiezas con nada, sigues leyendo y dices, ¡ay, qué genio! ¡Qué barbaridad! Ese genio le tocó mucho tiempo para llevar a cabo ese libro, ese proyecto, eso que él quería, con lo que él se sentía satisfecho. Y eso pasa con todas las artes. Pero la gente no lo reflexiona de esa manera, ¿no? Y piensan, a mí mucho me preguntan esto de Instagram y las fotos, es que yo tengo unas fotos maravillosas y te enseñan el atardecer y te enseñan el amanecer y te enseñan el perrito y te enseñan y dices, pues es que ahí estaba la foto, ahí estaba. Tú no estás buscando nada, eso ahí está. Vaya, entonces todos tienen proyectos. Hay proyectos, hay series, hay en el caso de Ilan, hay ejercicios. Parece que se impusiera una tarea, de fuera lo digo, no sé, eso no lo he platicado con él, ahorita lo platicamos, como si él se impusiera una tarea. Entonces se va a un lugar y experimenta y duro y dale, y lo pones en un lado y lo pones en otro. Y entonces ve la imagen y la reflexiona y vaya, es como todo un ejercicio de reflexión. Sus fotografías no son porque se las encontró. Incluso estas últimas que acaban de ustedes de ver son fotos construidas, que están dando una sombra, que están puestas de una manera determinada. Esa serie es bellísima, verdaderamente bella. A mí me conmueve porque está manejando la piedra, la madera, la luz, la sombra. A mí esa es una de las series, esa y la última me encanta. Entonces, vamos a seguir hablando de esto. Esa es muy linda imagen. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque. No se olviden de hacernos preguntas. Estamos en vivo en Facebook, Radio 13, Patricia Conde y Ilan Rafchinsky, y pueden hacernos preguntas a Patricia Conde Galería, Ilan Rafchinsky. ¿Qué? En Facebook, Ilan Rafchinsky. Ok. Sí, y en Instagram es así, una raya larga, luego dice Ilan y luego es otra raya larga. Así que es fácil de encontrar. Nos vemos ahorita. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Para quienes se están integrando ahorita, les recordamos que estamos con Ilan Rafchinsky, fotógrafo muy interesante. Hemos tenido una conversación sumamente grata acerca de todos los orígenes. Si ustedes han seguido este programa, que eso espero, se darán cuenta que cada uno de ellos tiene como ciertos lugares donde se encuentran, pero hay otros que son completamente distintos, y eso es lo fascinante de la expresión artística, no solo de un fotógrafo, sino de cualquier persona. Estábamos hablando hace un momento acerca de Flaubert, pero bueno, vamos a hablar de Diego Velázquez, por ejemplo.
y sus patas de los caballos, ¿no? Que vamos, contemplamos, ¿no? Las meninas y contemplamos los caballos de todos estos reyes y infantas y no sé qué. Y cuando les hacen estos rayos X se dan cuenta que hay 500 patas. ¿Por qué? Pues porque no le salían como él quería, las borraba, las volvía a hacer, las borraba y las volvía a hacer. No te sale a la primera. O sea, eso no es cierto. No, vaya, ya cuando tienes un manejo, en especial en la pintura, un manejo de técnica muy hecho, sí es fácil que hagas trazos muy rápidos, como Picasso, que hacía alguna maravilla en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo común, o no era lo común. Entonces, para ser fotógrafo hay que decidirse a hacerlo de alguna manera desde dentro y tener proyectos y tener una inquietud en términos de relacionarte con los demás a través de ese medio que es la fotografía. Entonces yo le preguntaba a Ilan hace un momento si lo que él está haciendo, este último trabajo que yo he visto, el más reciente, ya está en otra cosa que no he visto, si realmente ahí él siente que hay alguien más que haya hecho ese trabajo así, y me dice que no, pero que puede tener alguna referencia, como de quién es, por ejemplo. Pues creo que, ahorita en el break platicábamos sobre que creo que sí, no veo que alguien esté haciendo algo muy parecido a lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo sí ubico referencias que tienen que ver con cómo la fotografía se aproxima al objeto desde la relación entre escultura y fotografía. Y esto tiene que ver con cómo la cámara fotográfica traduce la tercera dimensión o colapsa la tercera dimensión forzosamente a la segunda dimensión. Entonces tiene que ver con el manejo muy preciso. Hace rato hablabas de que las fotografías se construyen, en este caso son fotografías absolutamente construidas, y sí hay este proceso como muy minucioso de el objeto, lo giro tantito, cambio el ángulo, cambio la luz, veo si funciona, regreso, y es como ir puliendo y puliendo y puliendo y creando la imagen hasta que queda lo más parecido a lo que se quiere. Entonces, en ese sentido, sí hay gente que está trabajando este encuentro entre la fotografía y la escultura. Hay una fotógrafa, creo que está en Nueva York, que se llama Erin O'Keefe, y trabaja en estudio y pinta pedacitos de madera y los coloca de una forma en que el ángulo y la posición de la cámara y del lente hacen composiciones súper precisas. Entonces hay un tema como de ilusión óptica, hay un tema también que es como muy pictórico, parece que estás viendo pinturas pero son fotografías, y tiene que ver mucho con esta posibilidad de la cámara de colapsar la tercera dimensión a la segunda dimensión. Entonces en mi trabajo sin duda hay también esta cuestión de ser muy selectivo y muy cuidadoso hasta obsesivamente con el ángulo para generar que la línea del objeto coincida con la línea de la sombra que se desprende de él, y son estas situaciones escultóricas que devienen en una fotografía y que son efímeras muchas veces, y cada vez se van sutilizando más y más y más, en donde ya la materia de la escultura muchas veces se vuelve hasta incluso la luz que está haciendo, o la sombra de luz colorizada por un filtro óptico. Entonces tiene que ver con este punto de encuentro de fotografía y escultura. Los procesos en sí son muy escultóricos, el resultado es fotográfico, y son cosas que son efímeras, y hay una descontextualización de la escala, definitivamente, porque cuando lo estás viendo todo es tan bidimensional, y la forma en que están tomadas las imágenes, no sabes realmente de qué tamaño es lo que estás viendo. Uh-huh. Hay otro fotógrafo que se llama Tom Lovelace, que hace también cosas que tienen que ver con escultura. En fin, sí hay gente que está trabajando un poco en esa línea. Creo que en el 71 hubo una exposición en el MoMA que tenía que ver con esto, que tenía que ver con la exposición más antigua de alguna forma que ya trataba estos temas.
que tiene que ver con la fotografía como objeto y el objeto como fotografía. Y pues de ahí son mis inquietudes más recientes, van por ahí. Y ya se vuelven bastante abstractas. Bueno, pues esas las acabamos de ver ahora en la pantalla. Y en el trabajo ahora que estás haciendo, que me dices que es como muy pictórico y que ahorita volviste a comentar esto de esta, ¿cómo se llama esta persona, mujer? Erin O'Keefe. Ella, pensé en Georgia. Sí. Ella, me dices también que hay algo pictórico en su fotografía. Entonces también hay una búsqueda hay una ruptura, porque vaya, recordemos que la fotografía viene a liberar a la época del 19 y todo esto al retrato, y dejan que la fotografía se dedique a hacer el trabajo que estaba haciendo la pintura. Se libera y vienen el impresionismo y muchas otras corrientes después de todo esto, aunque también se ha visto que la fotografía inicia como concepto. O sea, mucha de la fotografía inicial, por el tiempo de exposición, por la calidad de los materiales y por muchas cosas, esta primera foto es absolutamente conceptual. Si esa foto no existe, ¿no? Como tal, ese instante no pudo haber existido así. Entonces, sin embargo, así se toma la fotografía, entra en el ambiente de la necesidad de fotografiar la realidad, que también ese sería otro tema larguísimo. No existe la realidad como tal. Entonces, la realidad, lo que es, las cosas como son, no resulta así. Y los artistas, cada vez más yo veo que se mueven hacia lugares donde no están fotografiando la realidad nunca. Son fotografías que forman parte de un proyecto conceptual, que incluso a ello ya hemos platicado con ellos, fotógrafos que quieren fotografiar los sentimientos, o las emociones, o las situaciones que te conmocionan. Y eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces en cualquier expresión? O sea, ¿cómo lo haces escribiéndolo? ¿Cómo lo haces pintándolo? ¿Cómo lo haces fotografiándolo? Y es el trabajo del artista, estas reflexiones, ¿no? Y esta necesidad de plasmar, de plantear eso que piensas y sientes en una expresión artística, cualquiera que ésta sea. Entonces, claro, aquí lo que nos ocupa es la fotografía, y no es fácil de ninguna manera para ninguno de mis fotógrafos hacer lo que hacen. Cuesta mucho. Esa es parte de piedra fundacional. Esa es una foto de minerales. Cuéntanos esa foto, Ilan. Esa foto es un ejemplar de un metal que se llama bismuto. Y el bismuto es un metal que está súper abundante en la Tierra, que incluso es el ingrediente activo del Pepto-Bismol. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ¿por eso es bismol? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces el bismol, el bismuto, tiene esta particularidad que cuando está en estado líquido, porque está fundido a altas temperaturas y se empieza a enfriar, se cristaliza, y al cristalizarse solito adquiere ese tipo de formas. No hay ninguna pieza que sea igual a otra, y es una matriz de 3 lados, entonces ahí nada más podemos ver un lado, pero realmente si tú lo ves desde arriba es como un pico de 3 lados. Okay. Y es absolutamente increíble que estas cosas sucedan. Tiene que ver con cómo se comportan los átomos y tiene que ver con cómo está de alguna forma codificada la materia. Entonces a mí me habla de el orden en la creación, el orden de las cosas, cómo está hecho el mundo, y como estas claves que desde la ciencia de alguna forma nos podemos asomar a ver, pero que por más de que la ciencia lo pueda explicar en términos muy palpables, el misterio que eso conlleva va más allá de la ciencia, de alguna forma. Entonces, estos ejemplares son bastante pequeños y las piezas finales son impresiones de muy buen tamaño. Entonces, una vez más hay esta cuestión de la ruptura de escala, y también yo creo que desde este proyecto ya podemos empezar a ver una inquietud por
los aspectos escultóricos o arquitectónicos de los objetos o de la materia. Entonces, esta es como una antesala a trabajo más reciente. Tiene que ver con eso y con lo que platicábamos hace rato de la geología y de como las jerarquías dentro de la creación, ¿no? Que occidentalmente siempre se ha ubicado como el mundo geológico y el reino vegetal y el reino animal y luego los seres humanos, y en Oriente no es así. Bueno, se nos terminó el tiempo, qué pena. Podríamos seguir platicando horas y horas con Ilan. ¿Ya platicamos una hora? Ya platicamos una hora, se va rapidísimo. Sí, cuando los invito se asustan y dicen que qué horror, que una hora es muchísimo tiempo y termina faltándonos siempre mucho tiempo. Habrá una segunda oportunidad para continuar el diálogo. Lo importante es que conozcan de fotografía y que vean el trabajo de Ilan Ramchinsky, que nos visiten en la galería Patricia Conde, está abierta siempre para ustedes. Yo estoy casi siempre y con muchísimo gusto puedo hablar de